Hola a todos, hemos vuelto y en el video pasado dejamos configurada nuestra navegación. Al presionar el botón ingresar navegamos a la siguiente pantalla. Nos quedó pendiente el tema de explicar cuál es la diferencia entre el constructor y el ng-unit. Y este video va a ser breve porque básicamente vamos a ver su diferencia. Entendamos el constructor como un método propio de TypeScript en donde nosotros deberíamos solamente inyectar las dependencias para que nuestra página pueda trabajar con ellas una vez esté creada. El tema es que en este punto la página todavía no está creada. Suena raro, ¿cierto? Pero quedémonos con esa idea, que el constructor es utilizado para inyectar las dependencias que mi página necesita, pero eso no quiere decir que en este punto la página esté creada. Ya esa es la gracia, inyectar lo que necesita para que posteriormente estos elementos se puedan utilizar. Entonces, ¿qué es lo que no deberíamos hacer en el constructor? En el constructor, por ejemplo, no deberíamos utilizar elementos de nuestra página eh, porque probablemente en este punto aún no estén creados. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que tengo una tabla y a esa tabla quiero agregarle un botón por cada registro y a ese botón quiero darle algún funcionamiento. Ese funcionamiento no debería darlo en el constructor, dado que en este punto, como lo hemos dicho varias veces, la página aún no está creada. En cambio, el ng-init es lo que ocurre cuando todos los componentes de mi página ya han sido inicializados y están disponibles. Entonces entendamos el ng-unit de manera muy simple como aquella función o aquel método que levanta nuestra página una vez que el constructor ya hizo su trabajo. Ya acá hay una diferencia bien sutil. El constructor es un método de TypeScript, como te comentaba, que se encarga de preparar nuestra página, mientras que el ng-unit es una función del ciclo de vida de una página, de Ionic Angular. ¿Ya? Por lo tanto, hay una diferencia importante. A modo de resumen, el constructor prepara nuestra página, mientras que el ng-unit se encarga de levantarla una vez que todos estos componentes ya han sido inicializados. Por lo tanto, si yo necesito hacer alguna funcionalidad para la misma tabla que te comentaba hace un rato, yo debería hacerla en el ng-unit. ¿Por qué acá? Porque en este punto yo sé que todos los controles o componentes de mi página ya están disponibles. En cambio, en el constructor aún no están disponibles porque recién se está inyectando todas las dependencias que este componente podría necesitar. ¿Ya? ¿Cómo podemos validar todo esto? Mire acá. Vamos a habilitar la consola. Ahí está nuestra aplicación. ¿Cómo habilitamos la consola? Le damos clic derecho, le colocamos acá inspeccionar en el navegador o simplemente presionamos la tecla F12. Con F12 fíjate que llegamos exactamente a donde mismo. Esto que estás viendo en pantalla corresponde a las herramientas de desarrollador que hoy día prácticamente todos los navegadores la tienen. Así que si estás ocupando otro navegador, vamos a ver exactamente lo mismo. Acá arriba, déjame agrandar esto un poquito. Y me voy a robar un poco de espacio para acá, para explicar esta parte. A ver, acá arriba tú vas a ver opciones. ¿Ya? Por ejemplo, esta de elementos nos permite inspeccionar los elementos de nuestra página. Por ejemplo, pincho acá ese botoncito y fíjate que me permite seleccionar, por ejemplo, el botón. Y el botón te vas a dar cuenta que está compuesto por un texto y tal. La barrita de navegación pasa lo mismo, tiene un espacio para el título. Entonces fíjate que si tú presionas en algún elemento, te lleva a el HTML respectivo. Ahí está el Ion Toolbar, dentro hay un div para el background, un div para el container, ahí está el título. Acá encontramos el texto, el título debería estar por acá. Ahí está, de usuarios. Entonces en la parte de elementos podemos inspeccionar las propiedades que tienen nuestros componentes que están en pantalla.
Luego, consola, que lo vamos a usar mucho, y red, también lo vamos a usar mucho cuando lleguemos a la parte de las APIs. Mientras tanto, en consola, nosotros podríamos mandar mensajes especialmente útiles para nosotros que estamos desarrollando y entender qué ocurre en nuestro código. Por ejemplo, me vengo al constructor y en el constructor voy a agregar un mensaje, console.log. De esta manera nosotros podemos enviar mensajes a esta consola. Como te digo, es especialmente útil cuando queremos ver qué valor tiene una variable, en qué estado se encuentra algún cálculo matemático, etc. Entonces, en el console.log yo voy a decir, por ejemplo, mensaje enviado desde el constructor. Y voy a hacer lo mismo en el ng-on-init. Entonces copio este mensaje y en el ng-on-init lo pego y obviamente desde el ng-on-init. Ahí está. Guardo y sabemos que en Ionic los cambios se refrescan automáticamente siempre y cuando tengamos el servidor en ejecución. Entonces, fíjate que aparece el mensaje. Bueno, acá hay mensajes que yo no mando, ¿vale? Son mensajes propios. Pero aparecen los mensajitos que a mí me interesan, que fueron los que nosotros enviamos. Entonces, fíjate que mensaje enviado desde el constructor y mensaje enviado desde el ng-on-init. En ese orden, ¿vale? Primero el constructor y posteriormente el mensaje del ng-on-init. En una clase me dijeron, y profesor, ¿podemos colocar el ng-on-init arriba del constructor y ver si el mensaje aparece en el mismo orden? La verdad es que sí, el orden en que nosotros colocamos en nuestro código estos métodos no impactan absolutamente nada, ya que de todas maneras el primero que se va a disparar es el constructor y luego el ng-on-init. ¿Cómo lo validamos? Guardamos, le doy control S, esperamos que esto recargue y fíjate que al recargar aparecen los mensajes exactamente en el mismo orden, ¿ya? Por lo tanto, vamos a dejar este método acá y el ng-unit ahí abajito. Entonces, como resumen, el constructor se encarga de inyectar estos elementos que vienen desde afuera para poder ser utilizados en nuestra aplicación. Resumen, constructor para inyección de dependencias. ¿Qué es lo que no debería hacer el constructor? Utilizar algún componente en pantalla, de pantalla, ¿vale? Porque es probable que aún no esté totalmente construido. Mientras que el ng-on-init es el encargado de ejecutarse una vez que toda la página ya ha sido construida. Por lo tanto, acá nosotros deberíamos hacer los llamados a las APIs, instanciar la base de datos tal vez, utilizar algún elemento de la pantalla, como por ejemplo una tabla, una imagen, un botón, etcétera, etcétera. ¿Ya? Constructor, inyección de dependencias, ng-on-init, algo que queramos hacer una vez que la página ya esté totalmente construida. En el siguiente video vamos a comenzar ya con el diseño de nuestra aplicación propiamente tal, dado que lo único que tengo es un botón, pero yo quiero una aplicación funcional. Por lo tanto, ahora sí se viene lo bueno. Nos vemos ahí.